gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Nosotros vemos la dureza de corazón de los israelitas y debemos simplemente decir: Señor, yo soy igual que este pueblo, duro de cerviz, con un corazón de piedra. Soy porfiado delante de tus ordenanzas y tus estatutos. Ten misericordia de mí. Transforma este corazón de piedra a uno de carne. Glorifícate, Señor, en mí. Y no veamos nunca apuntando, como decía anteriormente, con el dedo la actitud que Israel ha tenido hasta este entonces, sino más bien utilicémoslo como una forma de aprendizaje, como un ejemplo, como decíamos en la mañana, como un material pedagógico para nosotros aprender cómo no debemos actuar y cómo sí debemos actuar. Habiendo ya dado un poquito la introducción, debemos recordar también hasta dónde hemos llegado. En este contexto oscuro habíamos denominado el reloj maldito de Israel, un periodo donde el pueblo hacía mal o pecaba delante de los ojos del Señor, el Señor los entregaba a los pueblos paganos y estos, y me refiero a Israel, oraban delante de Dios, clamaban a su Señor para que levantara un libertador y el Dios Todopoderoso levantaba entonces a un juez que los libertaba de estos pueblos opresores. Hemos visto hasta el día de hoy a estos 4 jueces que se levantaron por mano y misericordia de Dios. En primer lugar, a Otoniel, en Jueces 3, del 7 al 11, a Og, que hoy día los estuvimos repasando, los que estuvieron en la mañana lo pueden recordar, a Og, del capítulo 3, verso 12 al 30, Samgar, del 3, verso 31, y Barak. Y Barak lo debemos unir también a Débora, no está allí porque en este contexto estamos viendo a los jueces. Decíamos, Débora no tenía este papel de juez militar que sí tenían los otros 4 jueces. En el capítulo 4 del 1 hasta el 24. Para allá la semana pasada o el estudio anterior, el último que pudimos disfrutar, nos posamos en un cántico de victoria que Débora junto a Barak levantaron delante del Señor después de la victoria que les había dado antes Sisara. Vimos este estudio en el cántico, en el capítulo 5, donde veíamos que el pueblo de Israel, y también aplicado para nosotros, es llamado a la adoración hacia Dios por el nombre de nuestro Señor, por el amor que Él tiene hacia nosotros, por la salvación que Él nos ha entregado. Es decir, por todo lo que el Señor hace por nosotros. El cántico, la adoración debiese estar a flor de piel, debiese estar en la boca de cada uno de los santos, constantemente. Esto es, a término general, lo que hemos podido estudiar, hasta donde hemos llegado. Para hoy día poder disfrutar lo que es el llamado de Gedeón, en el capítulo 6, verso 1, no vamos a estudiar hasta el capítulo 8, verso 35 por una cuestión de tiempo, sino que vamos a ver el principio, vamos a ver el llamado que Dios hizo a Gedeón. En el capítulo 6, verso 1 hasta el 24 solamente del capítulo 6, vamos a ver el día de hoy. Como les decía, es el llamado que Dios hace a Gedeón. Allí donde dice, hasta el capítulo 8, es toda la historia. El desarrollo desde el 6 hasta el 8, capítulo 6 hasta el capítulo 8, es todo el desarrollo de la historia, el llamado, las luchas, la limpieza que Dios hace un poquito en el pueblo de Israel con respecto al ejército que va a pelear en los capítulos siguientes. Por lo tanto, como les decía, no vamos a llegar hasta el 8, sino que vamos a estar posados solo en el capítulo 6, verso del 1 hasta el 24. Gedeón, en el tiempo de Gedeón, él va a estar luchando con los medianitas y también con los amalecitas. Y como ya hemos visto en anteriores estudios, estos pueblos son descendientes, primos lejanos de los israelitas. Algunos hijos de Lot, otros descendientes de Esaú. Y ellos están habitando en el pueblo de Canaán
y están oprimiendo al pueblo de Israel en determinado periodo de tiempo. Estos pueblos, tanto los amalecitas como los madianitas, provocaban pobreza en Israel. Vamos a leer el texto, aquí los primeros versículos del capítulo 6, la forma de opresión que ellos ejercían sobre los israelitas y cómo también esto los debilitaba no solamente económicamente, sino que también espiritualmente, ¿ya? En el contexto histórico, Gedeón, el periodo de la historia de Gedeón, muchos teólogos dicen que es el mismo periodo que el del libro de Ruth. Para los que tuvimos la oportunidad de estudiar este libro de Ruth, muchos creen que se desarrollan paralelos, ¿ya? Porque algunos preguntan, bueno, si Ruth fue en el periodo de los jueces, ¿en cuál juez fue? Bueno, muchos creen que fue aquí, en el periodo de Gedeón. Y vamos a comenzar viendo, como decíamos al principio, al igual que con los otros jueces, el pueblo de Israel haciendo lo malo delante de Dios, Dios entregándolos a estos pueblos cananeos, para que a su vez los israelitas clamen delante de Dios, moviendo a misericordia a este Dios de amor hacia nosotros, para levantarles un juez, pero también un profeta. Algo muy similar a lo que vimos con Barak y Débora, siendo Débora en este caso la profeta que Dios había levantado y Barak como el juez que él también les entregó a Israel. Bien, vamos entonces a disfrutar de esta porción de la palabra del Señor en el capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, donde dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Este va a ser el coro del libro de los jueces, hermano. Este va a ser el coro, ¿ya? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los medianitas por 7 años. Y la mano de los de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían a ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. Verso 6. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a dejar allí una pausa. Comenzamos entonces, yo les decía, el coro del inicio de cada uno de los jueces. La introducción, ¿cierto? Hicieron lo malo, esta es la constante. No los apuntemos, acuérdate que ahí estamos nosotros reflejados. Josué, si tú puedes bajar un poquito, mostrar el mapa. Ustedes, allí donde apuntan la flecha, donde dice Manasés, del Jordán hacia la izquierda de ustedes, del Jordán a la izquierda, y dice la tribu de Manasés. Como veíamos en la mañana, Manasés se dividió en dos, del Jordán hacia la derecha, del Jordán hacia la izquierda, pero seguía siendo la misma. Bueno, en la izquierda de ustedes, el sector donde va hacia el mar Mediterráneo, Manasés estaba siendo entonces invadidas por estos medianitas, todo ese sector, y de ahí hacia el norte. Incluso dice el texto que nosotros acabamos de leer que llegaban hasta Gaza. ¿Les suena Gaza o no? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está Gaza? Donde apunta la flecha negra que está ahí abajo. Donde dice Filisteos o Filistea. Ese sector era donde iban. Es decir, abarcaban a los de Efraín, a los de Dan, incluso pudiendo también pasar por los de Judá. Esa era la guerra que se levantaba contra Israel en aquel entonces. Venían desde Manasés, bajando, yendo hacia el sur, para poder entenderlo, hacia el sur y hacia el Mediterráneo.
Hasta allí llegaban. ¿Y cuál era la forma en la cual estos madianitas y estos cananeos llegaban a Israel? No era como, oye, Manasés, sabes que vengo a cobrar los impuestos de parte del rey. No era esta forma en la cual llegaban, sino que entrando con gran fuerza, con sus camellos, devastaban en el tiempo de la cosecha, para que Israel no solamente tuviese que pagar un tributo, sino que para empobrecer a Israel. Es interesante, vamos a un pequeño paréntesis, de que no pareciera que ellos quisieran exterminar a los israelitas. Aparentemente, ellos solamente querían oprimirlos y mantenerlos a raya, para que no pudiesen prosperar ni prevalecer en el tiempo. Es decir, quieren mantenerlos pequeños, no eliminarlos, pero sí mantenerlos controlados. Y ellos venían, consumían todas las cosechas, les quitaban sus ganados, lo empobrecían a tal punto y sembraban el terror a tal punto que incluso el texto que acabamos de disfrutar nos dice, ellos tenían que llegar a cavernas, a cuevas en los montes, escondiéndose de estos. Había un gran temor en sus corazones. Sus animales, sus cosechas eran devastadas. Imagínate el temor que había que tener para ellos, porque no iban solos. Obviamente entendemos que también era junto a sus familias. Tuviesen que llegar al punto de vivir en cavernas, de vivir en cuevas, después de tener sus casas, sus propiedades, que ahora les digan, ya no son tuyas, te las voy a quitar. Solo para que lo tengamos presente, llegará el día en que el pueblo de Dios será perseguido de una manera similar. La Biblia dice que incluso no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Y en ese entonces el pueblo de Dios genuinamente va a conocer lo que es la persecución. No estoy sembrando el terror. Estoy simplemente avisándoles de que la palabra de Dios ya nos está llamando para ser animados en que Él va a cuidar de los suyos incluso en ese tiempo. Cuando yo les dije que estos pueblos, teniendo el poder militar para exterminar a Israel, aparentemente no lo hacían, era la mano de Dios que aún permitiendo que el pueblo de Israel pueda ser devastado y quitado de todas sus pertenencias, Él pone el límite. Dios pone el límite y dice, solo hasta aquí, puedes tomar sus cosas, pero mi pueblo no va a desaparecer. Y estos pueblos cananeos que atacaban a Israel tenían que someterse simplemente al permiso que Dios les daba. Así también será con nosotros, incluso hasta el día de hoy, así es. Satanás no puede hacer frente a la iglesia o no puede atacar a la iglesia, sino solamente hasta donde Dios le permite avanzar. Recuerda que hay un Espíritu Santo que se opone contra las huestes de maldad por amor a nosotros. Hay un Espíritu que protege al pueblo de Dios por amor de Dios hacia nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque su amor está presente, manifestándose aún en el periodo más difícil de nuestra vida. Luego que ya conocemos esta historia donde lo malo se ha hecho, donde ya se ha cometido el pecado, se han comenzado a adorar a estos falsos dioses, vemos nuevamente que Dios hace lo que ha hecho en ocasiones anteriores. Entrega a Israel a estos pueblos cananeos. ¿Para qué? Para despertar ese espíritu en Israel de decir, yo recuerdo de que mis padres me contaron una vez, yo me acuerdo de que mis abuelos me contaron una vez que nosotros somos el pueblo de un Dios poderoso. Y si clamamos a ese Dios, como salía del corazón tal vez decir, y si intentamos orar, ¿les parece? Yo les pregunto a ustedes, estamos en aflicción, ¿les parece si oramos?
Eso es lo que nosotros debiésemos hacer siempre y es lo que pasa en este momento. El pueblo clama delante de Dios y otra vez, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, capítulo 2, verso 18, Dios es movido ¿a qué? A misericordia. Dios escucha el clamor de su pueblo, un pueblo que se ha entregado en completa sumisión ya a su Dios. Incluso reconociendo sus pecados. Hemos visto en ocasiones anteriores, cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Nehemías. ¿Qué es lo que hace Nehemías al escuchar de que Jerusalén, el templo, los muros estaban devastados? Ora delante de Dios pidiendo perdón por su pueblo, intercediendo por todo Israel delante de Dios. Así nosotros podemos ir delante de Dios en arrepentimiento, uniéndonos como una sola nación, como un solo pueblo, como su iglesia, clamando a Dios, pidiendo perdón a Dios por nuestras transgresiones. Y adivina qué es lo que pasa. Somos perdonados, somos oídos, y nuestra oración es escuchada a tal punto de que Dios levanta en nuestras vidas la victoria. Así es como responde entonces el Señor. Verso 7 dice, cuando los hijos de Israel clamaron, no fue antes, fue el momento en que clamaste. Cuando los hijos de Dios clamaron a Jehová a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Llegamos entonces a escuchar parte de la respuesta de Dios. Estamos diciendo, Dios ha levantado ahora a un profeta. Este profeta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo este profeta? ¿Sí? Lo leímos recién. Les recordó lo que Dios ya había hecho por ellos anteriormente. ¿Se acuerdan que el estudio anterior, cuando veíamos el cántico de Débora, notábamos de que ella hacía alusión a las victorias pasadas del pueblo de Israel? Es porque ellos han tenido una experiencia con el Señor, han tenido un encuentro con Dios, a lo cual echa mano para decir, acuérdate de lo que Dios ha hecho. Si tú estás acá hasta el día de hoy, acuérdate que es Dios el que te ha sostenido, es Dios el que te ha levantado, es Dios el que te ha cuidado. Cuando te costó todo ese tiempo, cuando estuviste en medio de la adversidad, era Dios el que sostenía tu corazón. Y ahora este profeta le dice al pueblo de Israel exactamente lo mismo. Ustedes están en adversidad, pero recuerda que más grande es Dios. Él los sacó de Egipto, una nación grande, y ustedes eran un pueblo inferior. Y Él los sacó de allí con mano fuerte, y Él los rescató en medio de los egipcios, y Él los llevó por el desierto, y Él los introdujo en la tierra prometida, y Él les dio victoria sobre todos estos pueblos, y les dijo, no tengan miedo, fortalezcanse en su Señor, tengan victoria. Ahora, yo ponía como un modo de reflexión, que cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro corazón debe tomar ánimo, debe ser fortalecido, porque estamos recordando lo que Él es, cómo Dios es. Por lo tanto, no debemos temer, sino que debemos gozarnos en nuestro Señor y, como veíamos en estudios anteriores, cantar cánticos de alabanza a nuestro Dios, himnos desde nuestro corazón. Que nuestros labios no se cierren, porque es Dios el que está obrando a favor de nosotros. Nada puede sucedernos si no es Dios el que lo permite. Por lo tanto, Él tiene el control de absolutamente todo. Estamos hoy día con duda. ¿Qué vamos a hacer? Pide entonces a Dios. Estoy en adversidad. Pide a Dios.
Estamos en incertidumbre, estamos en adversidad, estamos viviendo esto y lo otro, y muchas veces tratamos de obtener la victoria, tratamos de obtener respuestas por nuestros medios, cuando la respuesta la tenemos al alcance de una oración, que se oye fácil, que se oye lindo. ¿Por qué no lo hacemos? Bien, tenemos a este hombre, que es el inicio de la respuesta que Dios está dando. Pero este hombre necesita recordarle al pueblo por qué están como están. A veces creemos que el predicador, el profeta en este caso, o los pastores hoy día cuando predicamos desde el púlpito, estamos tratando de humillarlos solamente. No, mis queridos. No es humillación hacia ustedes, sino que se trata de aclarar quién realmente somos delante de Dios, pecadores. Y es necesario que nos se repitan y nos recuerden esto. Somos pecadores delante de Dios. Viles pecadores que necesitamos de un Dios misericordioso para poder ser rescatados, para que éste nos salve. Ahora, ahí arribita, ahí en rosado, no sé si lo alcanzan a ver, dice que como el hijo pródigo, Israel vuelve en sí y clama a Dios. Ahí en Lucas 15:17 nos cuenta el Señor esta historia del hijo pródigo, y yo lo hago como en forma de paralelismo, porque si bien Israel estaba en medio de esta, digámosle, desorden espiritual, estaba adorando a los dioses paganos, estaban retrocediendo en lo que ya generaciones antes habían avanzado, llega el momento que la opresión, que la adversidad, los hace tomar en cuenta, como yo les decía anteriormente, tenemos un Dios. Si oramos a ese Dios, es lo que yo les trato de hacer ver de que es volver en sí. Nosotros necesitamos volver en sí. Necesitamos recordar de que la oración de humillación delante de nuestro Señor es necesaria. Por eso el profeta les recuerda qué es lo que los tiene en esta condición y quién es Dios que puede librarlos de esa condición. Una oración de arrepentimiento es escuchada por Dios, y no solo escuchada, es respondida. Anímense entonces en orar y clamar a Dios, porque Él no solamente escucha nuestra oración, sino que también la responde. Más, y sobre todo aún, cuando esta es genuina, cuando es sincera, cuando no estamos ocultando nada, hermanos. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, no hay nada que le pueda engañar. Volvamos en sí y clamemos a nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando este predicador o este profeta se levanta en Israel y les recuerda acerca de los prodigios que Dios había hecho años atrás, siglos atrás? Verso 11, vino el ángel de Jehová, estoy leyendo el versículo 11, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hasta ahí voy a llegar y luego vamos a continuar, para dejarlo ahí en suspenso a todos ustedes que son tan copuchentos. Amén. ¿Cierto? Llega este ángel, se presenta delante de Gedeón, pero yo quiero destacar algo. ¿Dónde estaba Gedeón sacudiendo? No en el campo, en el lagar. ¿Qué es el lagar? Es un lugar donde se daba agua a los animales, un tipo de abrevadero, donde se reunía agua para poder regar también en los cultivos. Por lo general, estos estaban más abajo, estaban escondidos, ¿ya? Por una cuestión lógica, el agua corre hacia abajo. Yo nunca he visto un río subiendo a la cordillera. Estos bajan, ¿cierto? Y estos lagares se juntaban acá donde se reunían estas aguas. Y lo contradictorio es que cuando uno sacude el trigo lo tiene que hacer arriba, donde hay más viento,
O eso debiese ser lo lógico, para que cuando el trigo se esté sacudiendo, ustedes saben que se alza el viento el trigo, para que el viento saque los residuos, la paja, lo que sobra, y caiga por el peso mismo el grano, y este solamente se mantenga en el suelo y la paja se va limpiando. Sin embargo, el hecho de la situación, el contexto en el que se encontraba, llevaba a que Gedeón lo estuviese haciendo en un lugar más escondido, en otro lugar que no correspondía. ¿Por qué? Porque el miedo reinaba en su corazón. No vaya a ser que me vean limpiando el trigo ahí arriba. ¿Qué va a suceder? Me lo van a quitar. Y además voy a trabajar para ellos. O sea, se los voy a entregar limpiecito. Entonces él, escondido, comienza a limpiar este trigo para poder sustentar también a su familia. Y es en este lugar donde se aparece el ángel de Jehová. Y vamos a ver quién es este ángel de Jehová. Se le aparece y le saluda. Jehová, verso 11, Jehová, en el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y escucha la respuesta de Gedeón. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Gracias delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Sacándolo, se la presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová en cara a cara! Pero Jehová dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Bien, larga historia. Hermosa también a su vez. Gedeón se enfrenta aquí con una situación difícil. Él dice, el ángel le dice, el Señor esté contigo. Y él dice, ¿qué cosa? ¿Cómo el Señor va a estar conmigo si mira cómo nos va? ¿Cómo Dios va a estar acompañándonos si mira, yo he perdido el trabajo? Mira cómo el Señor va a estar conmigo si mis hijos son rebeldes. Mira cómo Dios va a estar conmigo si yo estoy en problemas dentro de mi matrimonio. ¿Lo hemos pensado?
¿Cómo Dios va a estar con nosotros? Es lo contrario, yo siento que la mano de Dios me está oprimiendo. Y Dios, porque ahora sí vamos a aclarar esto, Dios lo mira y no responde su pregunta, ¿se dieron cuenta? No le explica, mira Gedeón lo que pasa, no. Él les dice, anda con este ímpetu que tú tienes, ve y lleva al pueblo a la victoria. Tú vencerás a estos. ¿Por qué? Porque yo te estoy enviando. Yo les decía, vamos a aclarar que es Jehová, porque Gedeón se da cuenta que se ha enfrentado cara a cara con Dios. Él le dice, voy a llevar un caldo, un cabrito. Hermanos, y el ángel le dice, ok, ve. Pero después nos damos cuenta de que este ángel, o el ángel del Señor, el Espíritu de Dios también se puede entender, se presentó delante de Gedeón y luego desapareció. Y este dice, ahora se dio cuenta después de todo el rato. Piensa todo lo que se demoró en preparar el caldo, lo que se demoró en preparar el cabrito, todo eso, piensa. Y recién cuando él lo presenta, este ángel toca con el báculo la peña, desaparece por el fuego que consume todo y luego se desvanece. Gedeón recién responde y dice, era el Señor. He aquí que muero. Yo pongo allí algunos versículos que nos da a entender que este es directamente Dios el que está hablando con Gedeón. Verso 14, 16, 22 nos dicen expresamente que este era Dios. Vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero es importante que lo entendamos. No es solo un ángel enviado de Dios. Incluso no es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros debemos comprender de que la encarnación de este Dios era la segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo. Es Cristo el que se está apareciendo a Gedeón. Imagínate el impacto que tuvo que haber sido para Gedeón, por eso la respuesta es decir, ahora me muero. Éxodo nos explica claramente que si tú veías a Dios cara a cara, morías. El profeta cuando dice, he aquí que desfallezco, que muero porque he visto a Dios, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios. Es aquí que muero, es aquí que desfallezco porque he visto a Dios. Hermano, la respuesta que Gedeón tiene no está mal fundada. De hecho, vamos a ver 3 respuestas que Gedeón tiene frente a este ángel de Dios que se le aparece. En primer lugar, él tiene una incredulidad y molestia. Es parte de la primera respuesta que él tiene al hablar con el ángel. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué dijimos? ¿Cómo el Señor va a estar con nosotros? Mira cómo estamos. Y nuestros padres nos han dicho qué cosa, que Dios ha estado por nosotros, ha sido por nosotros. Cuando salieron de la tierra de Egipto, y aquí hay una pausa. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el profeta? Desde el verso 7 en adelante hasta el 10. ¿Qué fue lo que el profeta habló? Lo que Dios había hecho desde Egipto, en el desierto, al entrar a Canaán. Y ahora Gedeón, ¿qué dice? Nuestros padres nos han contado esta historia. Es decir, nosotros entendemos de que Gedeón escuchó al predicador. Escuchó la predicación de este profeta que habló acerca de las maravillas del Señor. ¿Saben lo que yo veo en Gedeón? Tuvo que estar en el pueblo, en la ciudad, cuando este profeta se levantaba, predicando a gran voz, el Señor nos ha librado de Egipto, ha estado con nosotros en el desierto, nos ha introducido en la tierra de Canaán. Y en medio de esto, Gedeón, sí, pues, claro, y ahora, aquí estamos, y masticando haberse ido a su casa ahí, mordiendo, apretando las muelas. Claro, ahí en ese tiempo el Señor sacándolos de la tierra de Egipto y hoy día estos cananeos que nos tienen oprimidos. Y ahí limpiando el trigo. Sí, pues así estamos, escondidos limpiando el trigo. ¿Por qué? Porque su respuesta tiene referencia a la predicación. Hermanos, la predicación de Dios tiene 2 formas de manifestarse.
O causa molestia o consuela. Produce una transformación en nuestro estado, en nuestro corazón. La predicación, cuando viene de la palabra de Dios, habla a nuestros corazones de tal forma que transforma el estado de este mismo corazón, que viene apesadumbrado, que viene afligido, que viene azotado. Pero cuando el bálsamo de la palabra de Dios llega hasta él, debiese producir consuelo. O a su vez, cuando este corazón es rebelde, esa misma palabra, esa misma predicación va a causar molestias. Va a molestar. Y en el caso de Gedeón, le molestó la predicación. Porque Dios le estaba hablando y le estaba diciendo cosas que él no había visto, que él no había presenciado, que él no había sido testigo. Pero él también muestra un celo hacia Dios y amor hacia su pueblo en esta primera respuesta de incredulidad y molestia hacia lo que se les estaba diciendo. Que Jehová era con ellos, que Jehová estaba con ellos aún en estos momentos tan difíciles. Allí estaba el Señor. Luego, la respuesta número 2. Gedeón muestra una incapacidad y temor. La incapacidad es la que nosotros vemos en el verso 15. Entonces respondiendo, dijo: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. En Josué 17:2, 1 Corintios 7:18 nos dice que esta casa, este pequeño grupo familiar de la tribu de Manasés, era pequeña realmente, insignificante podríamos decirlo. Esto puede entenderse o podríamos comprender la respuesta que Gedeón tiene. ¿Vengo yo acaso de una casa de reyes? ¿Vengo yo acaso de un linaje de líderes? ¿Soy yo descendiente tal vez de los ancianos, de los jueces anteriores? No, él venía de una casa común y corriente. Venía de una casa pequeña y esto nos lleva a una similitud que había en Juan, que nos dice Juan capítulo 1 verso 46. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? ¿Te acuerdas de quién decían esto? Jesús de Nazaret. Y ahí uno de ellos Natanael, diciendo: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Un pueblo, o sea, una casa pequeña, un lugar idólatra, pecaminoso, ladrones que mienten. ¿Puede venir algo bueno de allí? Entonces Gedeón está reconociendo sus limitaciones, por eso él dice: tengo incapacidad, y luego que vemos temor de lo que se está viniendo, de lo que se le está ordenando hacer. Por eso nosotros vemos esta respuesta que presenta delante de Dios. Y por eso Dios tiene tal misericordia que no se va a desgastar diciéndole: mira, Gedeón, yo acabo de dar una orden y tú... No, el Señor lo mira con misericordia porque Él ve la incapacidad que Gedeón tiene. Decíamos al principio, cuando nosotros realmente reconocemos quiénes somos delante de Dios, el pecado que hay en nuestro interior, la ausencia de valor que puede haber en nuestro interior, el Señor es allí cuando obra. Porque estamos reconociendo la limitación que hay en mi vida, lo poco y bajo que soy delante de su santidad y de su grandeza. Esa es la respuesta, o ahí es cuando la respuesta viene a nuestras oraciones, a la conversación que tenemos con Dios. Entonces, vemos también el temor como un fundamento de lo que hablábamos anteriormente. Gedeón está hablando directamente con Dios. Yo les mencionaba a Isaías, el profeta, también en Éxodo se explica que nadie puede ver a Dios sin morir, ver cara a cara a Dios sin morir. Por eso Gedeón tenía un temor con respecto a esto. Ahora, yo les decía, esto es importante porque no se está pareciendo un mero mensajero a Gedeón. El texto es explícito en decirnos que era Cristo el que se estaba presentando a Gedeón, el que estaba recibiendo la ofrenda
de Gedeón. El que estaba escuchando las súplicas, incluso tal vez de su corazón. Mis queridos, esto es relevante porque en nuestra vida no existe otro que pueda librarnos de la adversidad que podemos estar enfrentando. Solo Cristo puede salvar nuestras vidas. El pecador que ha reconocido su condición de pecador delante de Dios con humildad puede alcanzar misericordia solo por medio de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Cristo. Es Cristo el que se presenta aquí, porque en estas circunstancias solamente Cristo puede libertarnos. Cuando el corazón está duro, está afligido, cuando el corazón ya no sabe qué más hacer, solamente Cristo puede salvarnos. Solamente Cristo puede atender a nuestro clamor. Solamente Cristo es nuestra esperanza. Por eso es Cristo el cual se presenta y no otra persona. Es Dios mostrando su amor y misericordia. Hay una notita ahí que se da vuelta en un círculo, que hay muchas similitudes con el llamado a Moisés. Si ustedes comparan a Moisés con Gedeón, hay muchas similitudes. Partiendo de que es Dios el que habla con Moisés, así también es Dios en la persona de Cristo quien habla con Gedeón. Vemos a un Moisés que se encuentra incapaz y dice, yo soy tardo en el habla. Y ahora vemos a un Gedeón, mi casa es pequeña. Es que de eso se trata. No eres tú, no son tus fuerzas. El Señor le dice, ¿no soy yo el que te mando? El Señor no le está diciendo, mira, yo te estoy capacitando a ti porque yo quiero que seas un hombre empoderado. Yo quiero que tú seas cabeza y no cola. No le está diciendo eso. Lo que Dios le está diciendo a Gedeón es, ve con las fuerzas que yo te estoy dando. De hecho, si ustedes siguen leyendo la historia, que lo vamos a ver más adelante, ustedes se van a dar cuenta que de la multitud de guerreros que Gedeón lleva, el Señor le dice, no, son muchos. Reduce el número. Y Gedeón lo hace. Por segunda vez el Señor dice, aún son muchos. Reduce el número y llegan solo a 300. Por lo tanto, no es el poder que Gedeón pudiese adquirir, no es la capacidad que Gedeón puede tener. Es Dios el que lo está enviando, es Dios el que lo está fortaleciendo, es Dios el que está obrando por él, así como lo ha hecho en otras ocasiones, como por ejemplo con Barak. En un ejército de 900 carros errados, Dios hizo que esos 900 carros quedaran varados en el barro. Y el pueblo de Israel prevaleció porque la lucha no es de Israel, la lucha no es de nosotros. Nuestra lucha nosotros la presentamos delante de Dios. Ahora, ¿tenemos problemas con el pecado? Sí, preséntalo delante de Dios. A veces decimos, y lo hemos repetido muchas veces desde este púlpito, es que este pecado me lo gana. Trabajamos con la adicción. Y escuchamos testimonios de jóvenes diciendo, es que la droga me gana, es que el vicio me supera. Y eso apliquémoslo a nuestra vida. A lo mejor nosotros no estamos en un vicio de drogas, pero sí hay pecados en nuestras vidas que prevalecen constantemente. No es posible que ellos nos ganen, no es posible que estos prevalezcan, porque si un hijo de Dios verdaderamente depende de la autoridad, de la soberanía y del poder del Dios que lo rescató, no debiese este pecado prevalecer sobre su vida. Porque es Dios el que lucha sus batallas. Dios es el que vence. Dios ha enviado a su Hijo para vencer en la cruz. Y el que realmente confía en Cristo y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, este realmente va a ser libre. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y la misericordia está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Confiesa tus pecados delante de Dios constantemente, porque en Él hallarás misericordia. El Señor no nos apartará cuando acudimos a Él con genuino arrepentimiento de nuestro corazón, con un espíritu que se lamenta por haber fallado.
que lamenta en lo profundo de nuestro ser el haber ofendido a Dios por lo que hemos hecho mal contra Él. La tercera respuesta que nosotros podemos ver de Gedeón es que él busca una confirmación, una señal de parte del Señor, para saber si realmente Dios está con él acompañándole. En el verso 17 nosotros vemos una ofrenda que él le pide. No que le pide, sino que le ofrece y le pide que si he hallado gracia delante de ti, esto quiere decir, si tú realmente me has considerado, me has visto con buenos ojos, permíteme traer una ofrenda, un cabrito y también, ¿qué más? Un caldo, una preparación. Yo no sé cuánto se habrá demorado, ¿ya? No sé cuánto tiempo pasó, pero aquí vemos la primera vez que Dios acepta esta solicitud de parte de Gedeón. Él le dice, si tú estás conmigo, si realmente he hallado gracia delante de ti, permíteme esta ofrenda. Y ahora, un paréntesis antes de avanzar. ¿Qué dijimos al principio en cuanto a las condiciones económicas que Israel estaba viviendo? Estaban en pobreza. Estaban siendo invadidos por los cananeos. Sus trigos, sus cosechas estaban siendo robadas. Sus animales estaban siendo despojados. Y Gedeón tiene un cabrito para entregar, para ofrecer. Y Gedeón tiene un caldo para preparar, porque esto no es un caldo de piedra, ¿cierto? Estamos hablando de que hay un caldo, una preparación, sea derivante del mismo cabrito que a lo mejor coció, pero con añadidura, o sea, vamos poniéndole verdura, démosle cebolla, un poquito de sabor. Estamos viendo que en medio de esta ofrenda Gedeón entregó de lo que no tenía, hermanos. Gedeón ofreció a Dios y le dijo, déjame darte de lo que tú me has provisto, a pesar de las circunstancias. Y a pesar de eso, nosotros a veces nos enojamos con Dios porque vivimos momentos difíciles. Pero si nosotros somos honestos, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios nunca nos ha desamparado. Que Él siempre nos ha sostenido. Que Él da aún en medio de la adversidad. Hoy día estamos pasando un momento difícil como país. Hay una crisis monetaria, se ve muchas veces gente que está sin trabajo, gente que no puede adquirir lo que quisiera adquirir, pero yo te aseguro que en la casa de los hijos de Dios, y esto lo digo con confianza, hermano, nos falta el pan. Yo los veo. No les falta el pan, ¿cierto? Ustedes nos ven. Aquí hay evidencia, hermano. Yo sé que nos falta. El Señor provee a sus hijos, cuida a su pueblo, aun cuando falta. Y de allí nosotros seguimos avanzando en la historia. Hoy día no lo vamos a ver, pero sí es importante, y lo quiero destacar mucho, porque esta solicitud se vuelve a repetir en el verso 36 hasta el 40. No lo vamos a leer porque no corresponde al texto de estudio de hoy, pero sí lo quiero mencionar porque yo he escuchado muchas aplicaciones en cuanto a esto que para mí no me dejan conforme. Y tengo que ser honesto con lo que les digo. Acá en el mismo capítulo 6, verso 36 hasta el 40, nosotros vamos a ver que Gedeón ya es enviado a la batalla, pero antes de ir, él dice, tengo un vellón de lana. Si este vellón de lana yo lo voy a dejar afuera, a la intemperie. Si todo se moja, pero el vellón de lana queda sequito, yo sé que tú estás conmigo, porque eso es imposible. Sabemos que la garuga, no sé qué es lo que estará allí, va a mojarlo todo, no va a discernir entre el vellón de lana y el resto de las cosas, o sea, se moja todo. Pero si el Señor de alguna manera protege este vellón de lana y no se moja, yo entiendo de que Dios está obrando aquí. Lo hace, llega en la mañana, lo va a ver y seco el vellón. Luego, en el mismo día dice, vamos a hacer lo contrario. Si todo está seco, pero solo el vellón de lana está mojado, entonces eso confirma de que Dios está acompañándonos. Y va a la mañana siguiente, toma el vellón de lana, lo exprime y saca como 5 litros de agua. No, mentira, no dice igual. Pero saca agua del vellón, ¿ok?
Y allí este Gedeón confirma que Dios está con él. Es decir, vemos en 3 ocasiones que él pide señales a Dios para saber si efectivamente el Señor le está acompañando. Y aquí está lo que yo les mencionaba, la aplicación que yo he escuchado en otras ocasiones. En primer lugar, muchos dicen, Gedeón fue incrédulo, porque Dios ya le había recibido la ofrenda al principio, el cabrito que consumió con fuego. Ya le había dado la primera, digamos, confirmación de que estaba con él. Luego, más adelante, hace el primer experimento con el vellón. Y Dios ya le respondió. Y luego, por segunda vez, hace lo del vellón, que sería la tercera prueba que él pide para que el Señor le confirme esta. Entonces, Gedeón es incrédulo y muchos pastores y predicadores dicen, no seas como Gedeón. Si el Señor te dice algo, créele al Señor. Y yo digo amén. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene una inquietud en su corazón y en este anhelo que está en nuestro interior, nosotros queremos una respuesta? Queremos la sí o la no. Y le decimos al Señor, Señor, si esto pasa así, quiere decir que esto viene de ti. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos manipulando la situación para que la respuesta sea sí o no? ¿No dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso? Pensemos en los jóvenes, cuando están buscando pareja y le preguntan al Señor, Señor, ¿ella es o él es el indicado para mí? Muéstramelo, Señor, con una señal. Si él o ella es para mí, que pestañee, Señor. Que respire, Señor. Y podemos poner ejemplos de ese tipo y decimos es ridículo, es irrisorio. Pero a veces pasa, hermanos. Cuando anhelamos algo realmente ponemos circunstancias y pedimos pruebas a Dios que a lo mejor se van a dar porque se van a dar igual. Y no necesariamente es la respuesta de Dios. Y Gedeón comprendía a tal punto el anhelo de su corazón de saber si esto era así o no, que pregunta 1, 2 y 3 veces. ¿Y saben lo que veo yo? A un Dios que comprende la condición del corazón y no le dice, bueno, Gedeón, ¿cuántas veces te tengo que mojar el vellón? No veo eso, yo veo a un Dios misericordioso que entiende nuestras limitaciones y responde a la señal que se le está pidiendo. Te lo tengo que repetir de nuevo, yo estoy contigo. ¿Sabes cómo yo veo esto? Que es así como yo lo puedo interpretar. Porque con el ejemplo que te di anteriormente, donde Dios reduce el ejército de Gedeón, yo no vuelvo a ver a Gedeón diciendo, ando aquí con el vellón, Señor. ¿De verdad quieres que saque a estos? No lo veo. Gedeón, cuando realmente entendió que Dios estaba con él, no le volvió a preguntar. No volvió a sacar el vellón a decir, Señor, quedamos solo 300, si dejo el vellón aquí. No. Gedeón lo hace. No duda, no pregunta. Porque Gedeón ya había confirmado, pero necesitaba realmente estar seguro. Hermanos, pregúntale a Dios, eso muestra también dependencia de parte de nosotros. Señor, esto es realmente así y hay una prueba. Señor, puedo estar malinterpretando porque el anhelo de mi corazón a lo mejor me está llevando a que esto lo fuerce, a que esto lo malinterprete. Dame señales claras, Señor. Y eso muestra una humildad de parte de nosotros y una dependencia hacia Dios. Una y otra vez, Señor, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Señor, cuál es el paso que tengo que seguir. Se lo he dicho muchas veces. Nos hemos sentido capaces o capacitados para vivir nuestra propia vida y se nos olvida preguntarle a Dios. Entramos a una carrera y le hemos preguntado a Dios si realmente esa carrera es para mí. Hemos decidido cambiarnos de trabajo. ¿Le he preguntado a Dios si ese trabajo es para mí? ¿Si es lo que quiere o quiere que me mantenga en el lugar donde estoy? Nos hemos cambiado de casa. Señor, ¿esta casa es la que tú quieres para mí?
Es necesario preguntar a Dios. Muestra dependencia de nosotros hacia Él. Y veo a un Dios misericordioso que se complace en un pueblo que se humilla delante de Él, que depende de Él. Y como decía en los versículos anteriores, que lo mira con misericordia y le dice, ve. Él es el que abre la puerta. Por eso te digo, para mí, no cuadra esto de decir, Gedeón fue porfiado, fue temeroso, preguntó demasiado, porque ni siquiera Dios hace referencia a cuántas veces preguntó Gedeón. De hecho, si tú vas después al libro de Hebreos, él está en el listado de los hombres de la fe. Allí está él, porque le creyó a Dios, pero él necesitaba saber si era su ímpetu o era realmente Dios el que lo estaba mandando. Bien, mis queridos, vamos a concluir el estudio de hoy, hasta el verso 24 que acabamos de leer, reconociendo estos 5 puntos. En primer lugar, la súplica genuina delante de Dios, siempre, mayúscula por favor, léalo bien, siempre rinde efecto. La oración, la súplica de la cual hablamos, siempre son atendidas y respondidas por nuestro Señor. En segundo lugar, Él envió a su propio Hijo para darnos libertad. No fue un intermediario, fue Cristo el que vino a darnos libertad. Esto es lo que teológicamente se denomina como cristofanía, ¿ya? Es la persona de Jesucristo manifestada antes de su nacimiento humano. Lo hemos visto en esta ocasión con Gedeón. Según la teología, nosotros lo podemos ver también en Génesis 19 con Abraham, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, y en el libro de Daniel también en el horno de fuego, con los 3 amigos de Daniel y un cuarto que estaba también dentro con ellos. Lo hemos visto en otras oportunidades, es Cristo revelándose a su pueblo aún antes de nacer de María Virgen. Él es el enviado de Dios para darnos salvación. Nuestra humillación realza la grandeza de Dios, hermanos. Cuando somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver nuestra incapacidad, la casa pequeña de la cual venimos y cómo Dios puede obrar en nosotros y a pesar de nosotros. Cuarto, podemos ver a un Dios lleno de gracia que da victoria. Hermanos, si su pueblo se ha reunido a glorificarle, Dios se complace y muestra esta gracia y misericordia dándonos la victoria que tanto necesitamos, partiendo de una en particular, la victoria sobre el pecado. Libertados fuimos a la esclavitud que teníamos en nuestra antigua manera de vivir. Y por último, frente a la duda, hermanos, mejor pregunta. El Señor no se enoja cuando le preguntamos. El Señor se complace cuando dependemos de Él. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Gracias sublimes, perfecto es su amor.